Concha Calleja ha reaccionado a las informaciones que han salido esta semana respecto a la prensa británica a partir de las noticias que dio ella sobre Kate Middleton la semana pasada. Recordemos que dijo que no estaba ni mucho menos recuperada. Y la prensa británica ha ido publicando artículos donde decía que se la había visto, pero no hay fotografías. Nombran a testigos, nombran a esa tienda de conveniencia en Norfolk donde ella y el príncipe William habrían estado tomando chocolates, comprando. Y bueno, pues en este sentido Concha Calleja ha querido reaccionar a todo. Así que lo vamos a ver cuál ha sido la reacción de Concha Calleja a todo esto, que de nuevo creo que no va a dejar indiferente a nadie. Vamos a verlo. Kate Middleton, que no estará en los desfiles del próximo 8 de junio, como publicó hace unos meses el Ministerio de Defensa. Desde que anunció que padecía cáncer el pasado 22 de marzo, no hemos vuelto a ver a la princesa de Gales. Middleton, previa a su ingreso por una cirugía abdominal, haya sido esta. Y esto se debe a la falta de credibilidad de las apariciones póstumas a la intervención, y es que la mayoría no se ha confirmado por Kensington Palace. Tras un mes sin verla, supuestamente reaparecía en un vehículo conducido por su madre, Carol. No era la del coche. Días después se publica en las redes sociales de Palacio una foto de la princesa celebrando junto a sus hijos el Día de la Madre. Aquí se ve una zona borrosa, extraña. Y de nuevo, esa aparición no era real. Para acallar los rumores de mala gestión mediática de la Casa Real, The Sun publica este vídeo. No era la del farma, es de la tienda, saltando. De hecho, se especuló que se trataría de una doble profesional de la princesa. No solo se harían con una doble, también con la inteligencia artificial para el anuncio de su enfermedad. Demostrado una empresa que trabaja para el Pentágono que ha dicho que el vídeo está manipulado. No han dicho que no fuera ella. Y lo cierto es que llama la atención que la ropa y el lugar eran similares a una aparición anterior de Kate Middleton. Con respecto al próximo evento relevante para la familia real, el Trooping the Colour, según publica el Ministerio de Defensa, el puesto de Kate lo ocupará el general James Bagnall. Según la biógrafa real Lady Colin Campbell, Kate no está en condiciones de reaparecer en estos momentos. Kate Middleton está muy enferma y el tratamiento es agotador. Solo se ha comunicado que el rey Carlos III observará el desfile desde su carruaje, pero de Kate aún no se sabe nada. ¿Cuándo será la próxima vez que veamos a la princesa de Gales? ¿Qué le pasa a Kate Middleton? Es que cada vez surgen más informaciones. La verdad es que cada vez que actualizamos, y mira que actualizamos de tarde en tarde, porque otra cosa es contar lo que ocurre y otra realmente actualizar su estado de salud. Cada vez que actualizamos el estado de salud, esa semana siguiente es una avalancha de contrainformación. ¿Me dejas hacerte una puntualización? Cada vez que actualizas el estado de salud, efectivamente surgen nuevas apariciones. Totalmente de acuerdo con esto que se ha dicho, ¿eh? Cada vez que habla Concha Calleja parece que hay una reacción por parte de la Casa Real que en este sentido pues llama bastante la atención. Avistamientos, porque son como los ovnis, quiero decir, no, es que a mí lo que me llama la atención es que todo el mundo tiene teléfonos, estamos totalmente conectados y siempre se ve a Kate en lugares públicos, porque se la ve comprando chocolate, se la ve en sitios muy públicos y en cambio no hay imágenes. Entonces son avistamientos. Y cuando las hay no es ella. Bueno, ya os digo yo que no era ella y que no la han podido ver. Eso. Ojo con esto que acaba de decir. No era ella la persona esta que han supuestamente visto en Norfolk, que han dado tantos detalles, que realmente si leemos el artículo vemos que de lo que se dan detalles es de la tienda de conveniencia donde supuestamente fueron a comprar los chocolates y que sobre todo el testimonio de los testigos, de los dueños de la tienda, es más como que sí, como que han atendido alguna vez, claro, viven por ahí, pues oye, si necesitan algo a lo mejor han ido a comprarlo, pero que nada que ver con que esta semana, que se le ha visto a ella, con el marido, por ahí había otra información de que se le había visto con su madre, con parte de su familia, todo mentira.
seguro. Entonces, en el tema del Trooping Colors, que es lo que los ahora la prensa desfiles del 8 de junio. Se dice, exacto, ha empezado hoy. Hoy ha empezado porque el Trooping Colors son 3 días y hoy ha empezado, hoy día 1 es el primer ensayo, el día 8 es el segundo ensayo, que ese es al que tenía que haber ido a hacer la revisión de tropas Kate Middleton. Porque son los desfiles que celebran el cumpleaños del rey, que aunque no es ese día, pero se celebra, ¿no? Se empieza a celebrar, se puede decir, sí, Concha. O sea, el cumpleaños del rey es en noviembre, lo que pasa es que por un tema climatológico, desde hace ya más de 200 años, los reyes celebran a nivel de su pueblo, que no solo es Gran Bretaña, sino también se da días de fiesta en muchos sitios de la Commonwealth. Se celebra el Trooping de Colors, que bueno, tiene su historia en las tropas que siempre vestían colores diferentes para saber los puntos de encuentro y que no se confundieran y se fueran con el enemigo. Entonces utilizaban los colores. Y es verdad que son unos desfiles muy bonitos, incluso los ensayos, y de hecho se paga para poder verlo. O sea, sí que hay gente en la calle, entradas, pero bueno, que se puede ver. Entonces hoy es un primer ensayo al cual no se esperaba que fuera nadie. El segundo ensayo ya es el ensayo general, que es el próximo sábado, día 8, y ahí es donde el Ministerio de Defensa había anunciado que estaría Kate Middleton. El Palacio de Kensington dijo 2 o 3 días después que ellos no habían dicho nada, que no daban permiso, hasta el punto, hablamos del Ministerio de Defensa, es decir, su propio gobierno, lo retiró de la página. Claro, de esto ya hablamos en su momento, que causó bastante expectación en Reino Unido, porque la confirmaban. Una vez más los tabloides británicos se fueron un poco ahí a decir, pues fíjate con lo que está diciendo la prensa internacional de que Kate no está bien, y el propio ejército confirma su asistencia al Trooping de Colors en los ensayos y en el evento en sí. De todos modos, bueno, pues hay que decir que esto no es la primera vez, la prensa británica aprovecha cualquier resquicio para desmentir un poco a lo que dice la prensa internacional, porque claro, para el resto de países un poco lo que hacen ellos es un poco un hazme reír periodístico, ¿no? Están informando de cosas que realmente pues no terminan de suceder. Fue un error del ejército, una tontería, fue un copia-pega del año pasado. ¿Quién va a ir? Bueno, pues tendremos a la princesa de Gales y ya está. Fue, como digo, un problema, ya digo, logístico, pero vamos, sin la menor importancia. El asunto es que gracias a eso pues hubo muchas teorías de la especulación que, como digo, a mí vienen más un poco por la manera de proceder de los tabloides británicos, que incluso de la comunicación. En este caso, en otros casos han cometido errores por parte del Palacio de Kensington. Y a día de hoy sigue sin estar, y no solo eso, sino que es que no va a ir. Vamos, y el día... No puede ir, más que no va a ir. No puede ir. Y el día 15, que es el día donde sí ya es se celebra el cumpleaños del rey, va a estar el rey y Camila, van a ir en carroza, el príncipe Guillermo, pero Kate Middleton oficialmente no va a estar. Pero es que... Bueno, respecto a esto... Se está hablando también, se espera evidentemente la asistencia del rey, de su mujer Camila, y bueno, el debate un poco que hay en redes es, ¿van a ir los niños? ¿Van a llevar a los niños a eso? Porque claro, a los niños, como quien dice, excepto a George, a los otros 2 pequeños prácticamente ni se les ha visto desde todo el asunto de Kate Middleton. Entonces, bueno, pues esto llama bastante la atención y nos va a dar bastante juego en ese sentido. Después del desfile hay una salida al balcón muy típica, donde son los miembros de alto rango, o sea, los que trabajan para la Casa Real, que están siempre en el balcón, y el año pasado estaba, por supuesto, Kate Middleton con Guillermo, creo que estaban los niños, imágenes, y los niños, los 3, es que me recordaba. Los 3 niños. Entonces, este año va a estar Kate Middleton. Si está Kate Middleton, no está de forma oficial. Sería una aparición. Pero podría estar por el momento de salud que está pasando. A ver, mi opinión personal es que no. Pero, bueno, todo podría ser que viéramos a Kate Middleton
Eso el día 15 de junio. El día 15 en el balcón. Pero te digo una cosa, o dos. La primera, que estoy muy generosa pues yo. Sí. En el Palacio de Kensington tiene ahora, con el día 15, un argumento buenísimo para quedar fenomenal y que se le crea. Y es que realmente Kate Middleton esté junto a su marido, junto a los reyes y los niños, para dar credibilidad a su discurso. Ojo, no forzando el tema de salud de Kate, sino... A ver, yo no creo que vaya a suceder esto, no creo que vayamos a ver a Kate Middleton, más cuando se ha dicho ya el tema de otoño. Pero, evidentemente, la prensa británica se ha cubierto las espaldas un poco con esto, diciendo en los últimos días, en las últimas horas, que podría haber un tipo de comunicado en vídeo, ¿no? Como una especie de mensaje a las tropas y bueno, para estar un poco hacer actos de presencia, eso sí, no física sino virtual. Yo creo que van a ir por ahí las cosas. Para dar credibilidad a todo lo que ha estado diciendo esta semana de que Kate está bien, Kate está bien, Kate está bien. A ver, pero... Entonces, eso está clarísimo que... Sería ideal para todos, sí. Que es así. Y en segundo lugar, que se la vea bien. Porque no vale ver a Kate Middleton detrás de un cristal. O ver a Kate Middleton de lejos, de espalda o de perfil. Esta tendría que estar con todas las consecuencias y en primera línea. ¿Cómo ha estado ¿Y siempre? los niños pueden estar sin que esté ella? ¿Qué ha pasado? La batería que ha sonado. Ha sonado cuando ha dicho primera línea, ¡boom! Te digo una cosa traído. Que me ha asustado, ¿eh? ¿Sí? Pero yo hablando este tema. ¿Has pensado que era el Ministerio de Defensa? Me ha asustado. Claro. O Men in Black. Pero cualquier día tenemos aquí descolgándose por aquí por los focos. A mí lo que me sorprende es la curiosidad que da ver a Kate Middleton. Yo pediría que la dejáramos estar tranquila con su tratamiento, que se recupere y que cuando ella se encuentre bien dé la cara a ella. Pero cariño, si a Kate Middleton todo el mundo la deja tranquila. Pero sobre todo estarás conmigo. Pero si es que el problema no es de Kate Middleton aquí, el problema es de la prensa británica que publica mentiras, que tiene una narrativa bastante sospechosa respecto a lo que quieren decir, pero no se les deja decir, pero por una parte van en una dirección, pero por otra siguen un poco el oficialismo, y claro, esto es para volver loco a cualquiera. Yo para mí... sigo insistiendo, yo no creo que vaya allí ni para que la veamos desde una ventana avistada, ni de espaldas, ni absolutamente nada. O sea, yo creo que si va, iría en este caso con un mensaje un poco para las tropas, como princesa de Gales y punto. Pero bueno, yo las informaciones de Concha Calleja sabéis que siempre suelen acertar. Hay preguntas y el problema es que no hay respuestas. Esta es la historia. Vanessa Martín, Willy Bárcenas, Lali. Bueno, por ahí ya termina un poco todo esto. Es verdad que quedaba por abordar un tema que tenía que ver en este caso con Lady Colin Campbell y lo que ha dicho, porque claro, yo ya he hecho el vídeo sobre eso. Lady Colin Campbell replica un poco las informaciones de Concha Calleja para ella misma darse autobombo. Recordemos que está en la promoción de un libro en la que dice barbaridades sobre el primogénito de Harry y Meghan, que si nació por gestación subrogada y demás, y lo que quiere es un poco de casito. Me quedo con estas informaciones que da Concha Calleja. La verdad es que, bueno, sí podrían utilizar, digamos, un último golpe de efecto y probablemente luego ya no veríamos a Kate hasta finales de año o principios del siguiente, en el caso de que la viéramos, pero yo creo que en este sentido Concha Calleja ha dado perfectamente en el clavo. Así que bueno, nos vamos a quedar ahí un poquito con eso. Yo creo que es una aclaración más de Concha Calleja. Yo creo que cada vez que habla pone nerviosos a los departamentos de comunicación de Buckingham y de Kensington y sobre todo a la prensa británica, un poco que trata de desdeñar todas las informaciones que vienen de esta periodista española, que yo no creo que hayan contribuido precisamente a crear más teorías de la especulación, sino más bien
a aclarar un poco, mostrar más transparencia con el estado de salud de Kate Middleton. Seguiremos atentos, hoy también hay una avalancha de noticias sobre Kate, ya las comentaremos en otro vídeo. Mientras tanto, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí en el canal secundario. Gracias por estar ahí.